El potencial de Nintendo Switch está creciendo cada vez más, no solo en venta, sino a la hora de realizar los juegos se está aprovechando más la potencia de la consola. ¿Es posible que haya juegos que ya hayan explotado la potencia de la consola? ¿Es posible que ya no se pueda explotar más? Empecemos. En el vídeo de hoy enseñaremos juegos que ya han salido en la consola y superaremos su potencial. Lo haremos solamente con su modo más potente, la consola en el modo dock. Aún no me he cansado de explicarlo para los que todavía no lo saben, y es que en modo portable la consola solo usa un 60% de su potencia, y en modo dock un 100%. El dock no aumenta la potencia, sino la fuente de alimentación a la corriente que desbloquea el CPU que se encuentra bloqueado en modo portátil por el mal gasto de la batería. Y aparte de esta aclaración, también separaremos el Tegra X1 en dos, que será la CPU y la GPU, es decir, por el procesamiento que va a ir el juego y los gráficos que van a influir en el juego. Con esa combinación nos acercaremos bastante a la potencia que nos da el juego. Esto junto a las noticias sobre la potencia de los mismos juegos, conseguiremos el objetivo de saber qué juegos explotan la potencia de Nintendo Switch. Empezaremos con los primeros juegos de Nintendo Switch que salieron en marzo. Juegos que ya van a empezar a generar polémica. El primer juego de Nintendo, juego que iba a salir solo en Wii U y acabó saliendo en Nintendo Switch, claramente el juego no estaba creado específicamente para la consola híbrida. Claramente fue un port con un tiempo bastante corto. El juego, en el modo dock, obtiene una resolución a través de gráficos de 900p. ¿Te parece raro ver el juego solo a esa resolución y no a los 1080 que prometieron? Pero el juego tiene sus razones, y es que aprovecharon bastante la CPU, y es bastante costoso que un juego pueda mantener al máximo un procesamiento inmenso junto a unos gráficos de alta calidad. El juego, nos guste o no, tuvo un downgrade en su momento, y todo apunta a que fue claramente porque aumentaron los recursos de la CPU, es decir, el mapeado de Zelda es inmenso y seguidamente tiene muchos objetos en movimiento, con objetos que interactúan con el mundo que nos rodea, junto a las físicas que nos brindan el ambiente que se acerca bastante a la realidad. Todo esto, quieras o no, requiere un gran procesamiento, ya que el procesador en general es el procedimiento de datos que junto a la RAM va a generar todos los cálculos matemáticos con los que se mueve el juego. Así que al aprovechar esto, los gráficos se ven obligados a caer, si no quieren generar un colapso en los FPS. La GPU, que es dedicada a los gráficos, no se potencia demasiado, y por lo que he comentado, se ha puesto unos gráficos que en principio son de gran calidad, aunque en algunos puntos se noten algo pixeleados. Todo esto ha conducido a unos 30 FPS, que en los primeros días decaían ante tantos objetos en movimiento, que llegaban a los 25 FPS o incluso a los 15 FPS. Los que tuvieron el juego el primer día se acordarán de este dato. Tras este problema, Nintendo decidió optimizar el juego y comprimirlo sin perder la calidad, es decir, cambiar unos cuantos módulos de Zelda. Más que nada porque el juego no estaba optimizado al 100% en la Nintendo Switch. Al final se consiguió un juego estable a 30 FPS con 900p en modo dock. Un juego que no explota toda la potencia de Nintendo Switch, pero sí que hizo funcionar bastante el procesador. Tranquilos, el anterior juego fue largo de explicar, pero estos son más cortos, y nos encontramos con Bomberman R, un juego que también tuvo su polémica, y es que en modo dock el juego corría a 1080p y a 30 FPS. Eso hizo que muchas personas se quejen debido a que este tipo de juegos utiliza mucho el reflejo, y que no lo veían correcto. Tras varias quejas, Konami hizo algo sencillo y rápido, y fue bajarlo a 720p. Y así subir los FPS a 60. ¿Se podría haber subido los 60 FPS sin bajar bruscamente la calidad gráfica? La respuesta es que sí. Claramente Konami no se animó a optimizar correctamente el juego. Y fue por lo más fácil, que es bajarle la calidad gráfica, que hace automáticamente que los FPS se vean más estables y suban. Claramente este juego es la representación del mal port, que siempre será recordado en Nintendo Switch. Este juego causó estragos, ya que muchas personas creían que era el límite de la consola y para nada.
El juego fue un port limpio de PlayStation 4 a Nintendo Switch, sin bastantes retoques, lo que daba pie a muchos fallos de FPS. Corría a 30 y podía bajar incluso a 15 en unos instantes. En el juego existen bastantes enemigos en una sola batalla y eso hacía gastar mucho procedimiento en de la CPU, pero para nada todo. Existen actualmente, y ya pasaremos, juegos que tienen más enemigos en una sola batalla y no tienen este problema. Pero este juego tuvo un mal port, y eso afecta al rendimiento. Si se hubiera optimizado correctamente el juego, existiría un juego estable. Pero bueno, al parecer Square Enix estaba de prueba. Pasamos el mes mencionando los juegos más importantes y no hemos encontrado un juego que explote totalmente la Nintendo Switch. Zelda podría exigir mucha CPU, pero no lo explota del todo. Sigamos buscando. Otro juego de Nintendo que esta vez está muy bien optimizado, con unas texturas que influyen mucho en la GPU. Es decir, son texturas que no consumen tanto rendimiento. Vamos, es un juego que en sí no requiere rendimiento y sin embargo aprovecha perfectamente la consola, con sus 1080p y 60 FPS. Este juego se une en la lista de falta de esfuerzo, pero se puede entender por ser de los primeros juegos de Warner Bros. En Nintendo Switch, luego de que se mantuvo en exclusiva en Wii U y no haya tenido las ventas deseadas. El juego varía su modo de FPS. Bueno, en la consola híbrida no. En los interiores de las casas o edificios, este juego aumenta sus FPS a 60 en consolas como PlayStation 4 o Xbox One. En cambio, permanece estático en 30 FPS en Nintendo Switch. Está claro que dentro tendría que aumentar sí o sí, que prefirieron no subirlo y cerrarlo en 30 FPS. Pues es posible, aún por la optimización del juego se nota sus conclusiones. Terminamos el mes de abril con dos juegos potencialmente importantes. Cada vez que vayan pasando los meses, nos vamos a ir dando cuenta que van aumentando la calidad y aprovechan más el potencial de la consola, y también nos daremos cuenta que las optimizaciones se van volviendo correctas y bien hechas. Minecraft son de esos juegos que aprovechan la CPU para extender más el mundo, por muy procedural que sea. El juego en principio se implantó a 720p y 30 FPS en el modo dock de la Nintendo Switch, lo que fue el disgusto de muchos y la alegría de otros que imponían que Nintendo Switch no podía correr estos juegos. En resumen, la propia Mojang, que actualmente es propiedad de Microsoft, buscó la solución hacia ese problema, que claramente no fue de potencia, sino de optimización. Ya me verán varias veces decir optimización, pero es la principal causa en un producto que falla, y que no es por potencia. Así que al final la compañía logró optimizar cargándose logs y optimizando los objetos y todo el juego en sí. El juego, en el modo dock, pasó de los 720p a los 1080p tras un parche. Toda la información que doy la encontrarán en la descripción del vídeo. En junio nos podemos encontrar a ARMS, un juego hecho por Nintendo con los módulos que suelen hacer y las texturas que hacen que no desgaste rendimiento y haciendo que se vea de muy buena calidad. Sinceramente, quitando a Zelda, Nintendo suele hacer juegos muy igualados en CPU y GPU, que con sus texturas hacen que desgaste poco. El primer juego hecho totalmente en Nintendo Switch, que con 1080p y 60 FPS en el modo dock demuestra el óptimo rendimiento en la consola. En julio también tenemos otro juego de Nintendo llamado Splatoon 2, que se ejecuta a 1080p y 60 FPS en modo dock, es decir, otro con frenetismo y con los módulos y texturas conocidos en Nintendo, que ayuda al rendimiento, y siendo otro juego creado en Nintendo Switch, aún pareciendo un port de Splatoon de Wii U. Marvelous se ha encargado de realizar este juego, que al ser un Musou, da pie a muchos enemigos cerca, y en este caso gráficos de menor calidad para aprovechar al máximo el procesador, juego que rinde a 1080p y 30 FPS en el modo dock. Aquí encontramos otro juego desarrollado 100% en Nintendo Switch, por parte de Ubisoft y supervisada por Nintendo. Claramente, este juego con unas texturas muy similares a las que usa Nintendo para realizar sus juegos.
a lo que seguramente ha habido un intercambio de herramientas. Consigue que el juego, con una optimización buena, logre los 900p y 30 fps en modo dock. No logra el tope que se propone en la consola, que son los 1080p y 60 fps, como ha ido haciendo Nintendo con sus juegos, pero las texturas, a pesar de ser parecidas a las de Nintendo, es posible que sean más pesadas y desgasten más rendimiento de la GPU. Por lo tanto, ellos quieren que también se aproveche al máximo la batería, algo importante en todos los juegos, pero ellos mismos lo insinúan cuando desarrollan el juego. En septiembre ya aparecen varios juegos con una carga gráfica considerable para salir en este vídeo, y son los siguientes. Otro Lego de mundo abierto, pero ahora mucho más liberal por parte de Warner Bros., que aún no domina bien el desarrollo con la consola, y este tiene bajones de FPS, menos que el de City Undercover, pero los tiene. Aunque ya con eso se nota que anteriormente no optimizaron bien el juego, ya que este es más potente y tiene menos bajones. Seguimos con el juego de Bandai Namco, un juego que le saca partido a la potencia de Nintendo Switch poniéndolo a 900p y 60 fps en modo dock. Claramente, si hubiesen sacrificado los 60 fps, el juego hubiese llegado a los 1080p, pero ellos prefirieron unos 60 fps estables, a lo que sus texturas les permitió, ya que claramente el juego no está desarrollado al 100% en Nintendo Switch. Además, hay que añadir que cuando se batalla con 4 jugadores en modo local, el juego baja a 30 fps. Otro juego de Nintendo, con las texturas y modelos que tanto da buen rendimiento y menos consumos en la CPU y la GPU. Este juego se ha hecho con la colaboración de Pokémon Company y Bandai Namco, que va a 1080p y 60 fps. Este juego tiene casi el mismo rendimiento que dan los juegos indies a la consola, es decir, que casi nada, ya que el juego viene de 3DS y solo le aumentan a 1080p la calidad gráfica, un port que podrían haberle explotado mucho más, pero han decidido por voluntad propia mantenerlo así. Tenemos a FIFA 18, un port mediocre, dado lo que podía dar EA si se ponía las pilas. Los gráficos, a pesar de no gustar, sí que tienen módulos y texturas más pesadas que otros juegos debido a un campo visual más grande. Desgasta más CPU por todo el movimiento que se encuentra alrededor y todos los cálculos de procesamiento que tiene que hacer el CPU. Por decir algo bueno del juego, es que cumple los 1080p y 60 fps. Por lo tanto, como ha dicho un desarrollador del propio juego, es que decidieron dar paso a la jugabilidad en vez de a los gráficos, pero aún con esas palabras se nota que tiraron por la fluidez porque no querían explotar la consola y esforzarse con un port metiendo el Frostbite. Y se verá la diferencia con el siguiente juego que vamos a ver a continuación. Con este juego me gustaría hacer un paro y explicar algo que no he explicado antes. Y si se preguntan por qué no consumen tanto los juegos anteriores que he ido mencionando de CPU y GPU, es porque existe otro componente al que se reparte también la potencia, que he estado ocultando durante todo el vídeo, y es la memoria RAM. No lo he puesto porque es muy difícil saber el promedio de si un juego usa un tanto por ciento o un tanto por ciento. Pero en este caso sí lo pondré, porque como han comentado los desarrolladores del juego de NBA 2K18, han explotado toda la memoria RAM que tenía la Nintendo Switch, que son los 4 GB de RAM. Es uno de los juegos que ha logrado explotar un componente de Nintendo Switch. Con explotar me refiero a que ha llegado al límite de la memoria RAM y no puede llegar a más, no piensen en explosiones. Con este juego se demostró la verdadera potencia de Nintendo Switch. 2K fue el encargado de demostrar esa potencia, realizando un juego con mucho tiempo de desarrollo y tomando todos los recursos posibles, limitando al máximo la RAM. Pero no limitó la GPU, aún hay otras plataformas en las que pueden llegar más lejos y explotar más la consola, aunque la forma en la que lo hizo 2K fue fabulosa. El juego va a 1080p y 30 fps, por lo que la optimización fue increíble. Pasando a octubre nos encontramos con un juego Musou que demuestra el antiguo Dragon Quest 1 y 2 que se puede tener una gran calidad
y muchos enemigos alrededor, pero bastantes. El sacrificio del procesador es grande, pero con los dibujos sencillos de los personajes que no pierden la calidad en absoluto, consiguen un gran equilibrio. Juego que va a 1080p y 30 fps, pero que también se puede modificar para que vaya a 720p y 60 fps, unas ventajas que solo te daban en PC y que ahora se están viendo en consolas. Este gran juego resalta bastante, ya que es un juego creado desde cero en la consola. Se nota que como es hecho por Nintendo no le requiere mucha GPU, gracias a unas texturas que cada vez van mejor. Existe bastante movimiento en el mapeado junto a la opción de cambiar el personaje y convertirlo en tu enemigo, algo que a modo de procesado puede consumir bastante. De la memoria RAM no creo personalmente que llegue a las 4 GB. Es un juego hecho para Switch, pero también hecho para que disfrutes de muchas horas en el modo portable con la batería. El juego en modo dock está a 900p y 60 fps. Ponen los FPS por delante para una jugabilidad más estable y de los juegos más optimizados hasta el momento. Bueno, hasta ahora, a pesar de que hemos encontrado juegos que explotan la memoria RAM o se acercan a explotar la GPU o la CPU, no hemos encontrado uno que llegue a los límites de la consola. ¿Lo encontraremos en noviembre? Ya sabemos que Sonic Forces no va a explotar la consola, pero es bueno saber que podían haberle aumentado tanto la calidad como los FPS, ya que está a 720p y 30 fps, vamos, como los ports del principio de vida de Nintendo Switch. Se espera que actualicen tal y como ha hecho Mojang con Microsoft. Como último juego salido tenemos a Doom, un juego brutal que explota la memoria RAM de la consola y casi en la GPU. Pero hay un motivo por el que aprovecha más la consola y rinde mejor, y es que a diferencia de 2K que realizaron un grandísimo port, ellos le sacaron más partido a la Nintendo Switch programando el juego desde cero en la consola. Algo nunca visto en ninguna compañía en Nintendo Switch y Bethesda ahora lo ha realizado. Es impresionante hasta dónde pudieron llegar. El juego casi llega al límite de la consola en la GPU. Pero aún falta algo para que puedan explotarlo del todo. Antes, vamos a realizar un repaso de todos los juegos con carga gráfica que veremos en 2017 y dando una potencia variada según mi opinión personal. Este juego de Rockstar va a gastar CPU debido al mundo abierto, pero a modo gráfico no va a ser un problema. Por el contrario, el juego de Telltale Series ocupa gráficos mayores pero poca CPU, porque los movimientos en este tipo de juegos son escasos. Este juego explotará la CPU seguramente por su mundo abierto, un procesamiento de la CPU bastante grande. ¿Será que un juego llegue a limitar la consola con toda la potencia? ¿Cuánto nos queda para presenciar ese día? Si ya hemos visto a empresas con desarrollos desde hace un año y otras que desarrollan juegos desde cero, ¿qué más puede pasar para que explote la consola del todo? Existen estos últimos juegos, que ya es rumor totalmente mío, así que tómatelo como tal, como rumor, pero en base a lo que puede consumir y es sencillo. Por ejemplo, juegos como Kirby no consumiría mucho rendimiento en la consola, al igual que es el caso de Yoshi, que como ya hemos visto en los trailers, no son juegos con gráficos extremos o mundos inmensos. Aunque sin duda hay que esperar Wolfenstein 2, ya que hemos visto la calidad en las demás plataformas, tiene mejores gráficos que Doom y el frenetismo es aún mayor. Este juego seguramente va a ser por Bethesda más explotado y seguramente llega a un extremo de la potencia absoluta. Y antes de terminar el vídeo, dos curiosidades. La primera es cómo estaría Pokémon RPG. Ya sé, no se sabe casi nada del juego y esto sería muy teórico, pero quitando que será un mundo abierto, que ya se ha dicho que no creo que el juego tenga unos gráficos gigantes. Creo que serán parecidos a los ports de Wii U, como el Pokémon, y eso es excelente con un mundo grande, y con ese 3D el juego habrá mejorado bastante. Y para terminar totalmente, si existe un juego que puede explotar toda la potencia de Nintendo Switch, que esté desarrollada desde cero en la consola, que esté en desarrollo desde hace 2 años, que encima sea interno, y quieran explotar toda la consola, es ni más ni menos que Metroid Prime 4.
Y así lo dejo. ¿Qué juego externo crees que explote la Nintendo Switch si llega a salir en la consola? Deja tu respuesta en los comentarios. Y bueno, yo me voy y no te olvides, sé Tokbi.